Hermanos, voy a compartir con ustedes el sermón que lleva por título, para los que anotan, Historia de la Iglesia del primer siglo, nuestro ejemplo para hoy. Repito, y la historia de la Iglesia del primer siglo como nuestro ejemplo para hoy. El propósito que persigo es explicar que las persecuciones, que la tragedia, que el dolor y la muerte por medio del emperador Nerón en Roma en contra de la iglesia del primer siglo se repetirá también en los tiempos del fin con la iglesia actual. De hecho, entonces, con el propósito que estemos fortalecidos para poder enfrentar el momento crítico que, según la profecía, nos tocará vivir y en algunos otros casos presenciar. Era el año 64 de la era cristiana. Roma, en el año 64, la capital del mundo, ahora está en llamas. Vean ese fenómeno. Repito las fechas, año 64, Roma, como la capital del mundo, está ahora ardiendo en llamas. Muchas de las glorias arquitectónicas de la antigua ciudad de Roma son devoradas por el fuego. Millares y millares de romanos presos de terror ante tal circunstancia quedan sin hogar, quedan sin bienes en el mundo. Algunos romanos sospechaban la verdad. Muchos de ellos piensan que Nerón, el emperador inhumano, un emperador maniático, loco, ha encendido personalmente la chispa de esta conflagración. Eso está en el pensamiento de muchos romanos. Nerón, el emperador, creyéndose un gran constructor, pretendió borrar la antigua Roma para darse él la gloria de fundar una ciudad nueva, la grandiosa Roma de Nerón. Esto motivó a que él propiciara este incendio. Pero en el pueblo empieza a correr el gran rumor de que este incendio fue maquinación, fue pensado y planificado por el emperador mismo. Cuando el emperador se da cuenta de estos rumores, Nerón teme por su vida. Su vida está en peligro porque día a día este rumor va creciendo dentro de la misma población. Por lo tanto, necesita atribuirle la culpa a alguien para poder descargar él su nivel de culpabilidad. Y pronto, muy pronto, para alejar las sospechas sobre sí, el emperador Nerón señala con el dedo acusador a un nuevo grupo religioso. Estos son los cristianos de Roma, la verdadera iglesia en Roma. ¿Cómo recibió el pueblo esta acusación, esta sindicación? Esta fue una salida astuta, una salida hábil de Nerón, puesto que ya para ese tiempo muchos pobladores de Roma odiaban a los cristianos, desconfiaban de ellos, porque eran un grupo que rechazaba el culto a los dioses romanos, por ejemplo. Rehusaban también rendirle honor al emperador como un dios. Estas dos actitudes
estaban presentes en la mente del pueblo romano. Además de ello, su predicación acerca de un nuevo rey huele a revolución. Vean esas situaciones en contra de la verdadera iglesia en el siglo I. Además de ello, este pequeño grupo no tiene ninguna influencia social. No poseen ningún poder. Por lo tanto, por estos argumentos, son el perfecto chivo expiatorio. Inmediatamente, Nerón da la orden de castigarlos. Y ahora se inicia el baño de sangre. Comienza ese baño de sangre en contra de la iglesia del primer siglo. El mismo emperador tortura. El mismo emperador ejecuta de manera horrenda a los cristianos, víctimas de esta falsa acusación. Vamos a ver algunos ejemplos. Menciono: algunos de los verdaderos cristianos del primer siglo fueron clavados en cruces. Intenten captar ese mensaje. Fueron clavados en cruces. Otros miembros de la iglesia del primer siglo fueron cubiertos de pieles de animales y lanzados al circo máximo para morir ahí destrozados por los colmillos filosos de perros salvajes. Vean esta horrenda situación. Esto padeció la iglesia del primer siglo. Otros más fueron clavados en maderos y se les prendió fuego para que iluminaran las fiestas nocturnas brindadas por Nerón en sus jardines. Vean qué crisis, qué cosa más aterradora. Intenten ustedes ponerse en los pies de estos primeros cristianos que pasaron esas situaciones críticas. La feroz persecución duró años, no fueron meses, duró años. Y esta es entonces la temporada libre para la cacería de cristianos verdaderos. Pero recuerden que el propósito de la plática es tomar el ejemplo de estos cristianos, porque la historia se repetirá en los últimos días. Se repetirá en los últimos días. Entre los varios prisioneros sometidos a juicio por Nerón, se cuenta de un hombre que ha contribuido a establecer la nueva iglesia de Dios en Roma. Su nombre, Pablo. El apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, está también dentro de estas víctimas del primer siglo. Desde mucho tiempo atrás, Pablo viene advirtiéndole a las iglesias sobre las persecuciones, sobre los dolores, sobre los castigos y sobre los inminentes problemas que la iglesia iba a pasar. Pablo, dentro de sus disertaciones y amonestaciones a la iglesia del primer siglo, les recuerda las palabras de Jesús a sus discípulos que aparecen en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 20. Vamos allá. Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 20. Ahí leemos. Juan, capítulo 15, versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho.
El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Estas fueron palabras de Jesucristo a sus discípulos, pero ahora en el primer siglo lo están viviendo en carne propia. Recuerden las maneras de destrucción para los miembros de la iglesia: crucificados, tirados al circo para que fueran devorados por animales salvajes, ¿sí? Como lumbreras humanas en los jardines de Nerón. Y Jesucristo le dice: si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Y esa es la lección que nosotros tenemos que aprender en esta oportunidad. Si la iglesia del primer siglo fue atormentada, perseguida y casi destruida, en los tiempos del fin se repetirá la historia una vez más con la iglesia verdadera. También el apóstol Pablo le recuerda a los miembros del primer siglo lo que está escrito en la segunda carta a Timoteo. Vamos allá. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Ahí leemos la siguiente advertencia. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, vean la amonestación, padecerán persecución, como la que estamos revisando en la historia de la iglesia en el primer siglo. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El mundo, la sociedad, les ha dicho Pablo, no es un lugar cómodo para el verdadero cristiano. Esta sociedad no es cómoda para usted, que está aplicando los principios de Dios, porque contrastan con la moral, con la política, con la educación de esta sociedad. El apóstol Pablo le decía a los miembros de la iglesia que la sociedad y el mundo en el que vivían no es un lugar cómodo para los verdaderos cristianos, como lo es hoy la sociedad en la cual nosotros nos desenvolvemos. No obstante las persecuciones, Jesucristo había dicho y había prometido en Mateo 16, 18 lo siguiente. Mateo, capítulo 16, versículo 18. Aún en pruebas, aún en persecuciones, Jesucristo le había dado la siguiente promesa a la iglesia y la mantiene hasta hoy. Es la misma promesa. Mateo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahora la promesa. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es una promesa hecha miles de años atrás a todos los miembros de la iglesia en las diferentes etapas de evolución de la misma. De hecho, entonces entendemos del versículo 18, nada ni nadie podrá erradicar a la iglesia de Dios. Ni persecución, ni la muerte, ni las tragedias podrán separarnos del amor de Dios. Pero esto necesita fe, obediencia a las instrucciones de Dios. Vemos esa historia cruda de la iglesia en el primer siglo. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella a través de toda la historia.
Ustedes ven que en el Antiguo Testamento Dios comenzó a trabajar con hombres, con personas individuales. Y la iglesia no ha desaparecido, ni desaparecerá, aún padeciendo persecuciones y pruebas difíciles. La experiencia del apóstol Pablo nos dice que él ha padecido grandes sufrimientos, grandes persecuciones durante su largo ministerio. Él personalmente lleva más de 2 décadas predicando el evangelio del reino de Dios, la buena noticia. Este mensaje Pablo lo ha difundido por muchas provincias del Imperio Romano, pero fiel a la comisión que Dios le asignó, Pablo predicaba el evangelio del reino venidero de Dios. Ahora por fin sus padecimientos están próximos a terminar. Hablo del apóstol Pablo. Nerón envía a sus siervos para que le anuncien al apóstol Pablo su muerte. Vean qué situación crítica. Llegan los emisarios del emperador y le dicen a Pablo, le fijan el día y hora de su muerte. Poco después de recibir este aviso, llegan unos soldados y sacando de la ciudad al apóstol Pablo, lo llevan al lugar de su ejecución. Pablo ora, se encomienda a Dios, comprende que su vida física y su misión ha llegado a su fin. Inclina su rostro, ora y se dirige a Dios. E inmediatamente una espada cercena su cabeza. Crisis, persecución, dolor y muerte. Pero hermanos, esta historia se repetirá. Y será entonces en nuestros tiempos. Y ese es el propósito de la plática, prepararnos con la fe suficiente, la obediencia a los mandamientos de Dios, apegarnos a sus caminos, y ni la muerte nos podrá separar del amor de Cristo. Esa espada cercena la cabeza de Pablo. Lo sepultan en la vía Ostia. Estoy describiendo este hecho en el año 68 de la era cristiana, a comienzos del verano, cuando muere el apóstol Pablo. Misión cumplida. La mayoría de los ancianos principales, así como los miembros de la congregación en Roma, sufren martirio, sufren persecución a manos del emperador Nerón. Pedro, por su parte, el jefe de los 12 apóstoles, también encuentra la muerte en el año 68. Su sentencia es la misma que Jesucristo le había predicho años atrás. Vamos a leerla en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, versículos 18 y 19. Vamos a revisar. La sentencia es la misma que Jesús le había predicho años antes al apóstol Pedro. Juan capítulo 21, los versículos 18 y 19 dicen: de cierto os digo, vean allí, de cierto os digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos
y te ceñirá otro. En esa frase usted entienda, extenderás tus manos y te ceñirá otro. La forma en que iba a morir Pedro fue a través de la crucifixión. Está diciendo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Hemos visto entonces que Pedro sufrió la muerte por crucifixión. La misma sentencia que Jesucristo le había dicho y que estamos leyendo aquí en Juan 21, 18 al 19. ¿Qué hechos sigue registrando la historia de la iglesia del primer siglo? Ahora la iglesia se enfrenta a disturbios que surgen en Judea. Lamentablemente, la iglesia sede, la iglesia de Jerusalén, a donde se dirigen los cristianos en busca de liderazgo, en busca de orientación, no está capacitada en brindarles ayuda a todos aquellos miembros perseguidos en Roma. La sede de la iglesia en Jerusalén no tiene la capacidad para proteger de la persecución a los miembros en Roma. ¿Por qué? Porque también Jerusalén estaba presa de turbulencia. ¿A raíz de qué? De las guerras judías en contra de Roma. Las sublevaciones que tenían ahí los judíos en contra del gobierno romano. En el año 66, los judíos oprimidos que vivían en Palestina estallan encendiendo la chispa de una revuelta general. Y con esta actitud retan al poderío militar del Imperio Romano. Fieles siempre a las advertencias de Jesús, los cristianos de Judea huyen a los montes. Lucas capítulo 21, versículos 20 y 21. Lucas capítulo 21, versículos 20 y 21. Vean toda la crisis que está viviendo el pueblo de Dios, la iglesia de Dios en el primer siglo. Lucas 21, 20 y 21, leemos allí ahora. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Esta amonestación fue seguida por la iglesia del primer siglo en el momento de la crisis que están viviendo. ¿Ya? Pero una vez más, actualicemos la información. Esto también sucederá en los tiempos del fin. ¿Sí? Ya funcionó. Los que estéis en Jerusalén y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, viene la destrucción inminente. Ya sucedió en el primer siglo, años 70, pero al final volverá una vez más a repetirse esta historia. Más tarde, en la primavera del año 69, estoy hablando después de Cristo, el general romano de nombre Tito viene barriendo con sus huestes desde el oriente del río Jordán. Los cristianos se salvan de la calamidad abandonando los montes y viajando rumbo hacia el noreste del río Jordán siempre, hacia la ciudad de Pela.
en los montes de Galaad. Allí se refugian y producto de ello se salvan. Pero ha llegado en la historia el año 70 después de Cristo. El año 70. El general Tito conquista Jerusalén, quema el templo, arrasa con los cimientos de la ciudad. La ciudad queda desolada. Aproximadamente 600,000 judíos mueren en ese momento. Capten esa magnitud. 600,000 judíos pierden la vida en la matanza horrible del general Tito, destruyendo Jerusalén. Otros millares son vendidos como esclavos. Este es un tiempo de calamidad sin precedentes para la iglesia. Viviendo en esas circunstancias, padeciendo esas persecuciones y pruebas duras, los miembros de la iglesia tienen allá en su mente la promesa del reino de Dios. ¿Será inminente la venida de Jesucristo? ¿Será inminente el reino de Dios viviendo esas calamidades? Los miembros fieles de la iglesia del primer siglo tienen esa esperanza. Anhelan el reino de Dios. Piden que venga Jesucristo en ese momento para librarlos de esa matanza horrible que están viviendo. Aunque muchos sufren al ser arrancados de sus hogares, otros fueron encarcelados, otros más fueron torturados, privados de sus familiares y amigos. Vean tanta vejación, tanto dolor para los miembros de la iglesia. Pero aún así, el espíritu que predominaba entre ellos era de esperanza en la promesa de Jesucristo: vendré otra vez. El espíritu que predominaba entre todos ellos era uno, básico, fundamental: la esperanza y la expectación de la promesa del reino venidero de Dios. Y esa debe ser la firme convicción de nosotros hoy en día. Aunque las circunstancias mundiales, sociales, económicas, políticas o de salud sean adversas para nosotros. Estamos entrando a los tiempos del fin. Tenemos que estar preparados para el momento crítico que vendrá sobre la iglesia. Jesucristo dijo: si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. Mientras tanto, los sucesos allá en el primer siglo se desenvuelven con la fuerza de un fuerte torbellino. Los cristianos fieles observan con viva esperanza. Los cristianos fieles se animan mutuamente, recordando que hay un panorama descrito que Jesús les enseñó desde el principio de su ministerio, esperando la gloriosa venida de Cristo y la restauración del reino de Dios aquí en la tierra. Esa es la esperanza de los miembros del primer siglo. Cosa igual debe ser en nosotros hoy. Esa fortaleza y esa esperanza de que en un momento dado Jesucristo retornará y rescatará a su iglesia, la protegerá de estas persecuciones que vendrán en contra del pueblo de Dios. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15 dice:
Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, leemos. Marcos 1, 14 y 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vean la misión de Jesucristo. ¿Sí? Juan estaba encarcelado, se lee ahí, y Jesucristo viene con sus buenas nuevas. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. A donde quiera que fuera, Jesús hablaba de este tema principal. Y es el tema principal que predica la Iglesia de Dios Unida ahora, en donde quiera que esté, como organización administrativa. El mismo tema, predicando el reino de Dios, que pronto se establecerá aquí en la tierra. Jesucristo envió también a los 12 discípulos a predicar este mismo evangelio, el mismo tema. Lucas ahora, capítulo 9, versículos 1 y 2. Vean la comisión que Jesús le da a sus discípulos. En Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar, vean otra vez el tema, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesucristo predicó el reino de Dios. Jesucristo comisionó a los 12 apóstoles a predicar el reino de Dios. La iglesia hoy predica el reino de Dios. Después de los discípulos, el apóstol Pablo también hizo lo mismo. Predicó el mismo tema. Hechos ahora, capítulo 19, versículo 8. Hechos 19, 8. Veamos el ejemplo de Pablo ahora. Ya vimos el ejemplo de los discípulos, vamos ahora con el ejemplo del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 19, versículo 8, leemos. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Durante 3 meses el apóstol pasa explicando, persuadiendo, amonestando, explicando el reino de Dios. La base fundamental, el mensaje que dejó Jesucristo. Y vean que la iglesia sigue esa orden en la actualidad. Pablo entonces, al igual que los discípulos, lo predica. Pero veamos un ejemplo más en Hechos 20, 25. Ahí adelante. Hechos capítulo 20, versículo 25. Leemos. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Vean ahora que en esta lectura el apóstol Pablo está anunciando su muerte. ¿Ya? Yo sé, dice, que ninguno de vosotros, entre quienes yo he estado predicando, analizando, explicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Recuerden que Pablo fue ejecutado en el año 68,
pero había cumplido su misión. En Hechos ahora, capítulo 28, un poquito más adelante, versículo 23, leemos lo siguiente. Hechos 28, versículo 23. Hechos 28, 23 dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Vean el trabajo y la misión del apóstol. Sigue predicando el reino de Dios, explicándole a todos los miembros para que ellos captaran la dimensión, el significado de lo que será el reino de Dios en la tierra. Los cristianos en aquel primer siglo de nuestra era no tienen ninguna duda acerca de ese reino, como ninguna duda debe haber en la mente suya acerca del reino de Dios, con todo lo que ha recibido de parte de Él por medio de su iglesia. La convicción de los miembros de la iglesia del primer siglo no tenían duda acerca de ese reino. Estos miembros entendían que iba a ser un reino verdadero, que iba a ser un gobierno terrenal al igual que lo entendemos nosotros, con un rey, con leyes, con súbditos y con un territorio. 4 elementos importantes necesarios para que exista un reinado. Repito, rey, leyes, súbditos, o sea, pueblo, y un territorio en donde ejercer ese gobierno. Y ese es exactamente el gobierno de Dios, el que va a suplantar a los gobiernos humanos muy pronto. Viviendo estas circunstancias, persecución, muerte y dolor, los cristianos del primer siglo hablan entre sí, repasan las muchas profecías que habían leído acerca de ese gobierno. Vean el proceso de crecimiento de la iglesia en el primer siglo. Hablan entre sí de ese gobierno. Ya conocen los pasajes de memoria. El profeta Daniel, por ejemplo, había descrito una serie de gobiernos humanos que se sucederían uno del otro, y los miembros de la iglesia del primer siglo lo sabían. Lo que usted lee en Daniel 2, eran 4 imperios. Usted lo sabe, lo sabían los miembros del primer siglo. 4 imperios universales: el imperio babilónico, la cabeza de oro; el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, en el cual ellos estaban viviendo. Hablo de la iglesia del primer siglo. Al final de estos 4 imperios terrenales, el profeta Daniel dijo en Daniel 2:44. Vamos ahí a esta cita, Daniel 2:44. Esto también lo sabían los miembros de la iglesia del primer siglo. En esto cifraba su esperanza. Esta era su fe, su confianza. Daniel 2:44 dice: Daniel capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes,
El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Es una gran verdad que nosotros tenemos hoy, que también tenían y entendían los miembros de la iglesia del primer siglo. Pero la diferencia con nosotros hoy es que ellos estaban padeciendo persecución. Muchos habían muerto crucificados, otros decapitados, otros aserrados, otros como antorchas humanas. Una gran persecución. ¿Recuerdan? 600,000 murieron. Esos son los hechos históricos de la iglesia en el primer siglo. Pero ellos sabían también que en el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Leemos ahí. Este reino desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Ahora, piensen como los miembros de la iglesia en el primer siglo. Los sobrevivientes, ¿sabían esto? Sí. ¿Sabían en qué tiempo estaban viviendo? Sí. ¿Bajo qué imperio, bajo qué gobierno estaban ellos viviendo? El Imperio Romano, que es el cuarto imperio mundial. Entonces vean, ellos estaban concentrados en esto, pero también conocían más. Conocían que cuando este imperio que Dios iba a levantar, estaban seguros que este imperio, este reino, iba a desmenuzar y consumir al imperio romano que estaban viviendo ellos, los tiempos que estaban viviendo ellos. Esa era una confianza plena de los miembros de la iglesia. Este reino prometido gobernará a las naciones. Leímos, desmenuzará y consumirá al imperio romano en el que ellos estaban viviendo. Ellos dijeron, esto va a suceder muy pronto. Esto va a suceder inmediatamente. Piensan ellos, piensan los cristianos en medio de esta persecución cruel que están viviendo. Siguen reflexionando entre sí. Pronto, las espadas y las lanzas que tiñen de sangre el imperio serán convertidas en hoces y rejas de arado, como lo profetizó Isaías. En ese momento que están viviendo la crisis, ellos dicen, esto pronto pasará. Estas espadas, estas lanzas serán transformadas, porque la Biblia lo dice. Hermanos, eso es lo que nosotros también creemos. En eso esperamos. Pero vean el momento crítico de la iglesia en el primer siglo. Ellos estaban esperanzados en la promesa que Jesús ha de regresar. Nosotros también creemos hoy que Jesús va a regresar. Y se le colocará el principado sobre sus hombros, como lo leemos en Isaías 9, versículo 6. Isaías ahora, capítulo 9, versículo 6. Ahí leemos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En esto confiaban los miembros del primer siglo. Esto lo entendían tal como nosotros lo entendemos hoy también. Jesucristo ha de regresar y
tomará el principado sobre sus hombros y será llamado admirable, Padre eterno, príncipe de paz. Pero en el momento de la crisis que está viviendo la iglesia del primer siglo, esto no sucedió. Esto no sucedió. 4 milenios atrás, los antiguos habían esperado el triunfo de este reino. ¿Sí? Lo que estamos leyendo en Isaías 9:6. Pero ahora, en el momento que está viviendo la iglesia en el primer siglo, con Jerusalén como eje de los sucesos mundiales entre los años 66 y 70, esto será sin duda una realidad, pensaban los miembros de la iglesia en ese entonces. En los tiempos del ministerio terrenal de Jesús, algunos pensaron que Jesucristo establecería el reino de Dios de una vez. Fíjense cuál era el pensamiento. Lucas capítulo 19, versículos 11 y 12. Lucas capítulo 19, y leeremos los versículos 11 y 12. Lucas 19, 11 y 12. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y les dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos, vean el pensamiento, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Vean el enfoque de los miembros del primer siglo. Versículo 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Vean la promesa, voy a venir. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. El rechazo abierto del pueblo de Israel en esa época hacia Jesucristo. Versículo 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los que le había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero, diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vean la parábola. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Versículo 22. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y recuerdan ustedes la sentencia, ¿sí? Está dada allí entonces la circunstancia clara.
En los tiempos de Jesucristo, entonces, muchos creían que el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente. Y por eso es que Jesucristo les habla sobre esta parábola de un hombre noble que se va a un país lejano y va a regresar. ¿Ya? Y le asigna lo que hemos leído ahí. Recuerden ustedes que Jesucristo nació para ser rey. Él mismo se lo dijo a Pilato, pero le dijo: mi reino no es de este mundo, no es de esta era, no es de este tiempo. Juan capítulo 18, versículo 36. Juan 18, versículo 36. Capítulo 18, versículo 36. Estamos ahí, en el versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Vean el momento en que Jesucristo está hablando aquí. Juan lo toma y está explicando entonces que él regresaría más tarde, en otro tiempo, para establecer su reino y premiar a cada uno de sus siervos de acuerdo a la obra que hayan hecho. Pero esto no lo entendían los discípulos, no lo entendieron mejor que Pilatos. Después de su crucifixión, inmediatamente después de su resurrección, sus discípulos le preguntaron otra vez a Jesucristo. Hechos capítulo 1, versículo 6. Unas páginas adelante. Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Vean cómo tenían este concepto. ¿Restaurarás? ¿Sí? ¿Le darás el poder y la autoridad al pueblo de Israel en este tiempo? Y Jesucristo les dice, versículo 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y aún así les remarca, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y, vean la función, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Era difícil entender para los discípulos, pero Jesucristo de todos modos les dio la comisión y les dijo: me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y nosotros también tenemos que ser esos testigos hasta lo último de la civilización, si es que nos toca estar ahí. Esta historia dura, difícil de la iglesia del primer siglo debe servirnos de motivación. Debe servirnos de acicate para fortalecer nuestra fe y para entregarnos con convicción a obedecer las leyes de Dios. Definidos totalmente, porque vendrá ese tiempo en donde también nosotros seremos perseguidos por guardar el sábado, por guardar las fiestas santas, por no comer alimentos inmundos,
por no practicar las costumbres de la sociedad, por no seguir el ritmo social y económico de esta sociedad, seremos perseguidos por seguir los caminos que Dios nos ha enseñado. Durante 4 décadas aproximadamente, se ha predicado el Evangelio por todo el mundo al pueblo romano a través de Pablo, a través de los discípulos, y aún más allá de sus fronteras. Ahora, en ese momento que está viviendo la iglesia en el primer siglo, acontecimientos tumultuosos señalan un cambio en el curso del mundo romano del primer siglo. Las señales del final de la era, citadas por Jesucristo en su profecía del Monte de los Olivos en el capítulo 24 de Mateo, parecen cada vez ser más evidentes en la vida de la iglesia del primer siglo. El escenario mundial en el que están viviendo hace surgir la esperanza que toda la profecía de Mateo 24 está por cumplirse. Por ejemplo, hay una guerra civil en el año 69. Roma, como el imperio de ese momento, parece dirigirse velozmente por el camino de la destrucción. ¿Qué hay en el entorno y en el país? ¿Qué hay en el imperio romano? Ahora abundan guerras, hay corrupción, hay crisis económica, hay perturbaciones políticas, hay disturbios sociales, hay confusión religiosa, hay catástrofes naturales, todas estas señales del tiempo del fin. Pero estoy enfocando en el primer siglo. ¿Qué advierten los miembros de la iglesia? Que Roma se está dirigiendo al camino de su destrucción. El entorno y el enramado social romano se está desintegrando ante los ojos de los miembros fieles del primer siglo de la iglesia. El mundo en el que están viviendo está degenerado, está descompuesto. Y ahora un paréntesis. ¿En qué mundo y qué sociedad estamos viviendo hoy? En donde a lo bueno se le llama malo, en donde lo dulce se le llama amargo, en donde las modas invaden el sexo. ¿Sí? ¿Qué tipo de sociedad estamos viviendo? ¿Acaso no es similar a ese desgaste y deterioro de la sociedad romana en el primer siglo? ¿Acaso no estamos viendo nosotros también señales que están predichas de los últimos tiempos en Mateo 24? El mundo está convulso, está degenerándose más y más, está descompuesto moral, política y económicamente. Ante esa expectativa y ese escenario difícil, pregunto, ¿no vendrá Jesús acaso para corregir todo esto? ¿No estamos viviendo en un mundo como Sodoma y Gomorra? De perversión sexual, de adulterio, de fornicación, de robo, de violencia. ¿No vendrá Jesús acaso a corregir esta situación? Claro que vendrá a su tiempo. Claro que vendrá, de acuerdo al tiempo de Dios. Los cristianos del primer siglo ven claramente
Entienden que el imperio romano es la cuarta bestia profetizada en Daniel 7. Eso lo saben ellos, que están viviendo esos momentos difíciles. Con este cuarto imperio al borde de la desintegración, ¿qué podría venir después? ¿Qué viene después? Sino el glorioso reino de Dios. ¿Lo sabían los miembros del primer siglo? Sí. ¿Lo sabemos nosotros? Claro que sí. Después de este mundo degenerado, ¿qué viene? El reino de Dios. Ellos pensaban, tiene que venir el reino de Dios ahora, en este momento que estamos viviendo esta crisis. Allí, entre persecuciones horrendas, entre martirio, entre la confusión religiosa, los cristianos aguardan, esperan su transformación, tal como nosotros. Ellos tienen su fe y su esperanza en lo escrito en 1 Corintios 15, 50 al 53. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 53. En ese mundo confuso, allí en esa situación crítica, los verdaderos cristianos del primer siglo esperan con ansias lo escrito en 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 53. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto esperaban los miembros de la iglesia en el primer siglo. Esperaban su transformación por todos los acontecimientos que estaban viviendo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En eso esperaban ellos. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esa era la esperanza de los miembros fieles de la iglesia del primer siglo. La misma esperanza que hoy tiene su iglesia, que tenemos como iglesia. Además de ello, también ellos esperaban en recibir su galardón, recibir poder, recibir autoridad, recibir mando en el reino de Dios. Lucas capítulo 19, versículos 17 al 19. Lucas 19, versículos 17 al 19. Hablando de la parábola del hombre noble que se fue a un país lejano, dice ahora, y él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. O sea, los miembros de la iglesia esperaban su transformación en ese momento y también el poder y la autoridad, su galardón. Recuerden ustedes que en Juan 14:3 Jesucristo había dicho: vendré otra vez. Jesucristo promete en Juan 14:3: vendré otra vez. Con esa promesa, los miembros de la iglesia del primer siglo oran al igual que nosotros hoy: venga tu reino. Anhelamos el reino de Dios.
oramos, venga tu reino. Pero en el caso de la iglesia del primer siglo, ellos oraban, venga tu reino. Y esperaron y esperaron a que ese reino viniera. Y no sucedió. No sucedió. Cuando Jesús no aparece en el momento culminante de los hechos cataclísmicos que están viviendo, en los años 66 al 70, los miembros de la iglesia se inquietan. Al no ver a Jesucristo venir, al exclamar, venga tu reino, y la persecución y la muerte y el dolor estaban al acecho. Estaban viviendo ellos ese momento crítico. Imploraban, venga tu reino, y Jesucristo no apareció. Muchos miembros se inquietaron. Muchos miembros se desanimaron. Muchos miembros se desmoralizaron. Jesucristo no llegó. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? ¿Falló Dios? Hermanos, esta historia de la iglesia del primer siglo es una prueba también para nosotros hoy como iglesia en el siglo XXI. Muchos afrontarán decisiones dolorosas. Muchos de nosotros empezaremos a dudar, otros a cuestionar. El apóstol Pablo ya había afrontado lo mismo, la misma crisis, porque él durante muchos años esperó que Jesús regresara estando él vivo. Pablo dijo, Jesús va a venir estando yo vivo. Pedro dijo lo mismo. ¿Ya? Veamos el sentir de Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Primera de Tesalonicenses 4, 15. Vean cómo enfoca Pablo, cómo da su punto de vista sobre esto. Escribe esta carta Pablo en el año 50. Dice, nosotros que vivimos, vean bien, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Vean que Pablo estaba creído que Jesucristo iba a venir en su tiempo. Repito, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo entonces tenía también esa certidumbre. Escribe esto en el año 50. 5 años más tarde, en el 55, escribe Primera de Corintios 15, 51. Vean ahora. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Vean ahora el enfoque. Primera de Corintios 15, 51 dice ahora, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pablo está diciendo, no todos moriremos, o sea, no todos dormiremos, no todos moriremos antes de la venida de Jesús, está diciendo él, ¿verdad? Ese es el enfoque que tiene hasta este momento. Pero inmediatamente después el apóstol Pablo escribe una carta a Timoteo pocos días antes de morir. ¿En qué año? En el año 68, cuando murió. Ahora Pablo veía un panorama muy diferente y hablaba de los postreros días. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Segunda carta a Timoteo,
capítulo 3, versículo 1 y 2, dice ahora: también debes saber esto. Vean cómo está cambiando el enfoque de Pablo ahora. Que en los postreros días, vean que ahora enfoca al futuro. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vean el enfoque correcto ahora. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Pero quiero que ustedes detecten que Pablo ahora está enfocando sobre los postreros días. ¿Ya? ¿Ven cómo ha evolucionado su conocimiento y su enfoque sobre la promesa de Jesucristo de su segunda venida? Habló también Pablo de recibir su galardón, pero en el futuro. Ahí mismo, segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 7 y 8. Vean ahora qué dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará, vean el tiempo futuro, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Otra vez el enfoque hacia el futuro. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cómo cambia el conocimiento de Pablo? En un principio vemos a Pablo creyendo que Jesucristo iba a venir en su propia vida. Pero ahora corrige, el Espíritu Santo lo guía y dice ahora: he peleado la buena batalla, he cumplido mi misión, he guardado la fe. Importante, nuestra fe, la fe en las promesas de Dios. Y ahora dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. ¿Cuándo? Aquel día futuro otra vez. ¿Acaso no esperamos nosotros eso? No solo a mí, dice Pablo, sino a todos aquellos que aman su venida. Empero muchos cristianos del primer siglo, a diferencia de Pablo, se desanimaron. Se desmoralizaron al ver y pasar pruebas, persecución, muerte, pérdida de familiares, desarraigados de sus casas, huyendo hacia los montes. Muchos miembros ven deshechas sus esperanzas y se preguntan: ¿dónde está la promesa de la venida de Jesucristo? Se quejan, murmuran. Pero hay otros miembros de la iglesia del primer siglo que sí entienden, que saben que Dios quiere que aunque afrenten persecución, que aunque enfrenten las pruebas, estas van a evaluar el tipo de reacción que ellos tienen y la fe en las promesas de Jesucristo. Por lo tanto, este grupo de personas, miembros de la iglesia del primer siglo, siguen esperando, siguen observando con paciencia, mientras perseveran haciendo buenas obras, como nosotros como iglesia hoy en la actualidad. Este grupo de miembros ahí en el primer siglo recuerdan perfectamente la instrucción de Jesucristo en Mateo 24, 42. Mateo 24, versículo 42 y 44. Perseveran en esto, tienen confianza plena, observan con paciencia. Y esta escritura los consuela.
Jesucristo dijo en Mateo 24:42, velad, estamos en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, versículo 44, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Este mensaje animaba, fortalecía a los miembros del primer siglo, como hoy nos fortalece a nosotros como iglesia del siglo XXI. Velad, velad y orad, dice, para no entrar o caer en tentación. Velad y orad, porque no sabemos la hora exacta, pero hay muchas señales que nos inducen a pensar que el tiempo del fin está iniciándose, que el tiempo del fin pronto llegará. Así vemos pues que esta historia es fascinante. Las pruebas, las persecuciones, la muerte y el dolor de los miembros de la iglesia del primer siglo son ejemplo que nos motiva a nosotros a empoderarnos de la fe de Jesucristo, a apropiarnos de la obediencia de todos los fieles miembros de la iglesia a través de toda la historia, para al final llegar a la meta, que es el reino de Dios. Así que hemos visto que existen un tipo de miembros fieles, aún en las pruebas, pero también hemos visto un tipo de miembros que dudan, que se desmoronan, que se desalientan estando en las pruebas. Unos son pacientes, otros son menos pacientes, otros son inquietos, dudosos, empiezan a buscar otras respuestas y en ese afán sus ojos se desvían del verdadero camino de Dios. Comienzan a desviarse de los caminos correctos, se sienten confundidos, se tornan vulnerables. Ante esa desilusión de este grupo de personas, abren la oportunidad para que se introduzca en la iglesia la doctrina de los falsos maestros. Una doctrina que se acomoda a los intereses, a las necesidades de la población cristiana. Y este es un gran peligro. Cuando se da la opción de que introduzcan pensamientos negativos, dudando de las promesas de Dios, estamos abriendo la puerta para falsas doctrinas y herejías dentro de la iglesia. Se le dará la oportunidad a mayor duda, a mayor desilusión de que Cristo no viene. Abrimos las puertas de nuestra mente para darle cabida a un nuevo evangelio, a una nueva herejía, un evangelio diferente. Pero recuerden que Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que esta historia que hemos recibido sea un elemento motivador para definir nuestra fe y nuestra obediencia a los caminos de Dios. Y para ver que aún en pruebas y persecuciones, Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia.